Descubre el poder de tu propia transmutación. Cuando recuerdas tu origen, despiertas al alquimista que vive en ti. Enciende tu fuego. Estás en alquimia. Mis queridas alquimistas, nuevamente estamos en una nueva presentación de su programa Alquimia. Su servidora Catalina Espinosa, con mensajes que impulsan a la evolución y el despertar de esa, nuestra verdadera esencia. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo va ese sábado? Bueno, de unos tiempos un poquito movidos, sin embargo, cuando hay movimiento, hay cambio, hay despertar, y esas son buenas nuevas, esos son tiempos de traer también buenas nuevas. Como siempre, el día de hoy contamos con una maravillosa presencia que ya más adelante les contaré. Sin embargo, empezamos, como ya es hábito, con una lecturita y la frase del día de hoy. Les voy a invitar a que nos pongamos en esa conducta de los niños cuando escuchan el cuento de la mamá y alguien les va a contar algo bonito, un secreto, un susurro a sus oídos. Dicen que antes de nacer, cuando decidimos venir aquí a la Tierra a vivir esta experiencia humana, realizamos pactos con conciencias amigas, colegas en la tarea de la evolución. Conoce, así como casi cuando uno elige las materias cuando va a la universidad para matricularse, se concretan misiones, se crean relaciones, cada cual recibe su papel, recibe su misión y nacemos. Hay que ser valientes para venir a la tierra, sabiendo que venimos con todo olvidado, sin cartas marcadas. La frase del día de hoy es: el amor es con lo que nacemos, el miedo es con lo que aprendemos. El día de hoy contamos con la maravillosa presencia de Charito Ramos, una mujer medicina maravillosa, como ella dice, hace acompañamiento consciente, y el día de hoy seguramente nos va a acompañar con maravillosas frases, mensajes y palabras. Bienvenida, mi querida Charito. Muchas gracias, Cata. Buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir un poco de mi experiencia. Qué hermoso, y esa es la intención. Como habíamos comenzado hablando un poquito al respecto de que todos venimos, y ese a lo mejor sea el primer mensaje del día de hoy, ¿cierto? Todos venimos con un plan, con una misión, pero sin embargo con una misión o un olvido. ¿Cuál es nuestro mayor olvido, Charito? Nuestro mayor olvido es que ni siquiera sabemos quiénes somos, porque nos hemos olvidado. Entonces, lo importante es empezar por la puerta de entrada. Y la puerta de entrada es: yo te voy a preguntar a ti quién eres, y tú qué me respondes. Yo soy un alma. Bueno, y yo te respondo, María Judith del Rosario Ramos Rodríguez. Muy bien. Porque el nombre que nos regalaron nuestros padres es la primera vibración que tenemos que activar en este plano. Ah, mira tú, qué interesante. Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a que nos llamen. Pero ¿cuándo te has llamado tú? Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, mientras no activemos esta vibración de nuestro nombre, como el nombre de pila, yo tengo 3 nombres, 2 apellidos, ¿verdad? Entonces, mientras no active la vibración que produce María Judith del Rosario Ramos Rodríguez, estoy viviendo fuera de la puerta. No he pasado la puerta hacia mí, porque no he activado y no he conectado con la vibración de lo que realmente soy. Hermoso, y con esto que acabas de tú de decir ahora, Charito, un poco desbaratas este concepto, porque justamente para eso estamos en este programa, tratando de encontrar unas señales, focos, claridades para todos los que de una u otra manera sienten el llamado a descubrir quién soy, no se acoplan mucho al sistema. Es como encontrar otros caminos, ¿no es cierto? Y con esto que tú acabas de decir ahora, a lo mejor, y está el enfoque mucho en esa alma que sabemos que somos, pero de alguna manera este personaje que ahora es el que está encarnando esa alma. Entonces, qué importante en estos detalles, como por ejemplo tú dices ahora, ¿no? El nombre, la fecha de nacimiento. ¿Sabes que eso es algo que a mí me gusta mucho contar, y la gente que está cercana a mí también puede
poco ratificar. Antes no me gustaba mi cumpleaños, Charito. Ujú. No, era como para mí una fecha fúnebre por poco. No, estoy exagerando un poquito, pero sí. Un año más. Un año más, exacto, Claro. no era así. Hasta que entendí y realmente lo viví en el sentido de, uno viene con una estructura, ¿no es cierto? Con esta planificación de cómo voy a nacer, dónde voy a nacer, quiénes van a ser mis papás, quiénes van a ser mis hermanos. Incluso, aunque va a sonar un poquito resonante de pronto y hasta discordante, quiénes van a ser las personas que, entre comillas, me hagan daño. Y así también está metida la fecha de nacimiento. Yo le veo como el día en el que el don de la vida me fue entregado. ¿Qué piensas al respecto de esto? Sí, así es. Lo más importante, o sea, a ver, te voy a explicar un poquito. Cuando nosotros vamos a tomar esta carne, o sea, este cuerpo, nosotros tenemos que hacer un montón de pasos, seguir un montón de pasos. Ok. Que cuando venimos a este mundo y nos cortan el cordón umbilical, se borra la memoria, como tú habías dicho. Pero lo primerito que tenemos que hacer antes de empezar la alquimia de nuestra vida es reconocerme con mi nombre y activar esta vibración que me va a hacer, que me va a permitir pasar la puerta hacia mí. ¿Para qué? Cuando nosotros nacemos, entre una de las cosas que traemos con nosotros es un camión de mudanzas. ¿Sabías? Es un camión de mudanzas con muchas cajas. Entonces vienes, naces, el camión de mudanzas viene y te deja el montón de cajas. Pero imagínate que es una casa, el camión de mudanzas no entra y te deja las cajas ordenadas, sino que deja donde puede las cajas. Okay. Y tú tienes que después ordenar tus cajas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no hemos activado nuestra vibración personal, nosotros simplemente lo que hacemos es nos acostumbramos a vivir entre las cajas, entre comillas, en un desorden, ¿ya? Pero esas cajas maravillosas de imágenes y mágicas traen un montón de información que si no es abierta por nosotros mismos, con nuestra vibración, en un momento de la vida se disparan y pum, sale una información y tú dices, ¿y esto qué es? Es parte de tu mudanza a esta tierra. Entonces, por eso es importante empezar por el principio. Activo mi vibración para saber quién soy. Este regalo que me dieron los padres, porque los padres generalmente son los que te ponen el nombre, ¿verdad? Y la fecha de nacimiento ya es decidida por tu alma y el universo para cumplir una misión aquí en la tierra. Okay. Entonces, es bien importante entender que tenemos un bagaje que tenemos que ir conociendo mientras vamos transitando este camino llamado. Ok. ¿Cómo ahora que tú dices esto de la activación de la vibración que tengo yo y el abrir las cajas, cuál sería una herramienta que tú nos recomendarías en este momento para poder ir abriendo esas cajas? Ya, la primera recomendación es, yo abro los ojos o me despierto en el día, por ejemplo, y yo lo primero que hago es, y digo, poniéndome generalmente la mano en mi corazón, amándome, abrazándome, aceptándome quién soy. Entonces yo pongo la mano en mi corazón y digo, yo soy María Judí del Rosario Ramos Rodríguez. ¿Sí? Y luego digo, y yo bendigo mi nombre, María Judí del Rosario Ramos Rodríguez, y bendigo todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que tengo. ¿Sí te das cuenta el campo vibracional que estoy abriendo? Por supuesto. Entonces estoy diciéndole a la puerta llamada vida, voy a pasar para poder abrir las cajas que tengo al otro lado. Porque mientras no hacemos eso, estamos siguiendo la vibración del maestro de yoga, del maestro del reiki, del maestro de cualquier cosa. Y en esta vida, mientras tú no abres esas cajas, tú vas a creer en que hay, bajo la manga tú puedes sacar los 7 pasos para la felicidad, la técnica maravillosa para la abundancia, y eso no, la vida no funciona así. Tú eres el arquero, el arco y la flecha. Quiero que me entiendas. Entonces nosotros somos los llamados a abrir todas estas cajas, pero primero, más importante, abriendo la puerta. Qué importante esto que tú acabas de decir, porque adicional a eso me encanta el énfasis que haces en el amarme, reconocerme, y dentro de ese reconocerme está incluso esto de saber quién soy, ¿no? El reconocerse a través de estas
estas elecciones que hicimos, como por ejemplo la vibración de nuestro nombre. Entonces tú dices, no, tú eres el arquero, el arco y la flecha. Entonces ya no somos esos, entre comillas, humanitos impotentes ante lo que nos pasa en la vida. A ver, es importante que sigamos como un orden. Y esto yo ya les he dicho muchas veces en el grupo y les he dicho muchas veces a los que vienen a consultarme, a pedirme una herramienta para reconocerse, sentirse y amarse. Es, por ejemplo, nosotros tenemos que saber, y tú hablabas sobre tu frase, que nosotros antes de nacer, entre comillas, firmamos un contrato con nuestra alma. Y por eso es que en ese contrato y en el contenido de ese contrato está dónde vamos a nacer, quién van a ser nuestros padres, cuáles van a ser nuestra misión de vida. Pero lo que sí es importante aclarar, por ejemplo, es que en ese contrato tú decides que vas a casarte, pero en ese contrato no se decide con quién. Porque es tu libre albedrío, tu mejor regalo, el que decide cuál va a ser el maestro en esta etapa de tu vida. ¿Ya? Entonces, nosotros firmamos ese contrato y ese contrato es sagrado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué me explico? Un alma viene y decide, ya hecho persona, por supuesto, ya como ser humano acá, y decide que a los 50 años le va a dar Alzheimer. Ya, entonces a los 50 años llega y empieza a desarrollarse su desarmonía corporal y mental. Y la familia no entiende que es un contrato sagrado de su alma y que tiene que aprender a ver y aceptar ese contrato como lo que es, ¿sí? Sin enojo, sin ira, sin decepción, sin reclamo, sin creer que es una injusticia, ¿por qué a mí? Porque es un contrato de alma. Entonces tenemos que aprender a poder ver y leer si es o no un contrato de alma. Y todo eso lo hacemos a través del autoconocimiento. Vas desarrollando otro tipo de intuiciones, de habilidades, de dones que te enfoquen. Bueno, en este punto el tiempo pasa muy rapidito, muy rapidito. En este momento Charito acaba de señalar algo y con esto nos vamos a quedar y volveremos con esta respuesta. ¿Qué es el libre albedrío? Pero volvemos en un segundito después de este breve corte musical. Al aire, y como habíamos quedado hace un segundito, bueno, antes del corte, Charito nos había mencionado algo que se escucha mucho el tema del libre albedrío. Me gustaría que nos comentes qué es el libre albedrío. Ya, nosotros cuando vamos a venir a esta tierra, primero entendiendo que nosotros somos una chispa de la divinidad. Como hay muchas creencias y muchas formas de ver y sentir a Dios, yo siempre les llamo la inteligencia superior. El nombre que le queramos poner o el nombre que le queramos dar no es tan importante realmente, es como resuena, es de acuerdo a la educación que hemos recibido, a la religión a la que pertenecemos. Pero nosotros somos parte de esta inteligencia superior y al decidir encarnar en este planeta, esta inteligencia superior nos dice, tú has decidido ir a evolucionar, a crecer, a conocerte, a entenderte, a aceptarte. Pero sobre todo a encontrarte y a perdonarte. Yo voy a respetar tu voluntad y vas a ir a encarnar. Y quiero que sepas que yo ya sé cuántas veces me vas a negar, cuántas me vas a mentir, cuántas me vas a olvidar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi amor es tan grande por ti que ya te he perdonado, ya te he redimido y lo único que te ofrezco es este regalo, este libre albedrío. Entonces, el libre albedrío realmente es la muestra más grande de amor de una inteligencia superior que existe por sí misma, que se abastece a sí mismo y te está diciendo, tú firmaste un contrato y tú vas a buscar en tu libre albedrío las circunstancias que van a ser parte de este aprendizaje en tu caminar en la vida. Entonces, el libre albedrío lo tenemos que tomar en su contexto real, es
es este mejor regalo del amor que yo tengo y con el cual voy a tener que aprender a transitar este camino. Y el amor, esa palabra tan difícil de aceptar, el saber que somos amados infinita e incondicionalmente, y justo eso, ¿no? Todos este personaje a veces nos habla de un desamor propio, y es lo difícil, ¿no es cierto? Es lo difícil y el desafío que de una manera todos venimos a experimentar acá, ese autoamor que me gusta a mí llamarle. Entonces, para poder seguir de todas maneras, recuerden ustedes que este programa siempre está ya, hemos desarrollado el hábito, la costumbre de que cada uno de nuestros invitados, en este caso Charito, nuestra invitada, ha traído una maravillosa lectura de ángeles. La siguiente pregunta que le voy a hacer a Charito va a indicar justamente qué persona va a ser acreedora a esta lectura de ángeles, porque se va a permitir, y es una invitación también generalizada, dejarnos saber qué es lo que siente al respecto de lo que vamos a hacer ahora, cuál ha sido su experiencia al respecto de lo que Charito nos va a hacer experimentar y vivir, que esa es la idea en este momento. Entonces, por favor, la primera persona que nos cuente cuál es la sensación, efecto que ha tenido después de este ejercicio, será la acreedora a la lectura de ángeles. Entonces, Charito, cuéntanos, ¿qué ejercicio nos traes hoy? Bueno, yo no creo que podríamos llamar un ejercicio. Más bien yo le daría el nombre de una herramienta bien importante con la que vamos a poder trabajar todos los días que nos queda aquí en este mundo. Perfecto. Entonces vamos a golpear la puerta, vamos a pasar la puerta y todos los que así lo deseen, todos los que resuenen con lo que yo les estoy diciendo, por supuesto, porque no todo es bueno para todos. Pero lo que sí creo importante es despertar esta vibración. Entonces les voy a pedir que, si así es su deseo, por supuesto, cierren sus ojos, pongan la mano en su corazón, si quieren las dos manos en su corazón, y repitan sus nombres y apellidos como está en su cédula de identidad. Háganlo en voz alta, por favor. María Catalina Espinosa Gudiño. Y yo me llamo o yo soy, primero. Yo me llamo María Catalina Espinosa Gudiño. Hay un poco de debilidad en tu voz, ¿me entiendes? O sea, más fuerza, con más convicción de lo que eres. Yo me llamo María Catalina Espinosa Gudiño. ¿Quién eres? María Catalina Espinosa Gudiño. Permítete conectar con esta vibración, permítete salir del miedo que yo sentí en la primera vez que tú dijiste tu nombre, en esa debilidad, ¿no? Y así vamos a ir abriendo la puerta. Este es un primer toc-toc y seguramente si lo sigues haciendo todos los días podrás ir experimentando esta nueva forma de caminar. Gracias, qué hermoso encuentro. Y sabes que se me viene ahora a la cabeza una práctica muy ancestral que hacían cuando, ¿te acuerdas cuando los guaguas salían al campo o se iban de paseo y todos decían, ya vamos, y empezaban a llamarles a fulanito, sultanito, no sé qué, no sé cómo? Claro. Y es esa práctica de llamarse, ¿no? Y hablando de el amarme, reconocerme, también llamarme. Sí, porque eso significa, eso le manda un mensaje a la inteligencia superior. A ver, eso también es bien importante. Y nosotros, si pertenecemos a una inteligencia superior, tenemos que aprender a comunicarnos con la inteligencia superior. Damos todo por hecho muchas veces, o sea, pensamos que la vida es de una facilidad absoluta. O sea, y pensamos y creemos y decimos, así yo voy a decretar esto y ya. Y la vida no funciona así, porque nosotros pertenecemos a una inteligencia superior y tenemos que aprender que al pertenecer a esta inteligencia superior somos seres multidimensionales y que tenemos que ir abriendo esta puerta para ir conectándonos con nuestros niveles de conciencia y con todos nuestros campos electromagnético, nuestro áurico, nuestro etérico, etcétera, etcétera. Es una forma de comunicación que nos va a permitir abrir muchísimas otras puertas. ¿Ya? Entonces, la inteligencia superior, y esto lo dice la programación neurolingüística, que nosotros para comunicarnos debemos seguir, entender y saber ciertas cosas.
por ejemplo, muchas veces nosotros creemos que la palabra es todo en la comunicación. Y no es así. Si de un 100%, Catalina, yo te pregunto a ti, ¿cuánto le das a la palabra? ¿Cuánto le das al lenguaje corporal? ¿Y cuánto le das a lo que tú sientes mientras hablas? A ver, de un 100% yo diría que la palabra apenas es... Yo le veo incluso hasta menos a la palabra, verás. Porque, a ver, yo diría que del 100% sería como que de pronto el 30 o 40 la palabra. El mensaje corporal es el de mayor, porque obviamente una cosa es... Sí, yo creo que el lenguaje corporal es lo mayor. Y el pensamiento, que yo creo que lo menos es la palabra, el mayor sería el corporal. Y el mediano, por decirlo de alguna manera, sería el pensamiento. Porque muchas veces, o el sentimiento, exacto. Ya, bueno, pues te voy a contar que para poder nosotros lograr una comunicación con la inteligencia superior, la palabra es apenas del 8%. Imagínate, claro. ¿Sí? El sentimiento es del 22% y el resto es del lenguaje corporal. Por eso es que, por ejemplo, tú ves a muchas personas que se nos han adelantado en este camino espiritual, en las enseñanzas y en esto, que ellos hacen, primero toman su postura, ¿verdad? Por ejemplo, un lenguaje corporal para comunicarse con inteligencia superior es unir tus energías positivas, negativas y neutras, cerrando tus manos. Luego puedo cerrar mis ojos y luego puedo expresar mi plegaria o mi oración. ¿Sí me entiendes? Entonces, es importante saber cómo nos vamos a comunicar y para qué nos vamos a comunicar. Sí, qué hermoso y de alguna manera muy alineado. De todas maneras, les vamos a recordar que después de hacer este ejercicio de llamarme, de mencionar la vibración que nosotros llamamos como nombre, nos gustaría saber qué experiencia tuvieron y la persona que se permita subir en nuestras redes. ¿Qué fue lo que sintió? Será la acreedora a una lectura de ángeles. Ojalá esta maravillosa herramienta no se quede así y podamos seguir compartiendo. Entonces, Charito, tú hablabas de cajas, que tenemos muchas cajas con las cuales venimos, ¿cierto? Venimos con todo un equipamiento de guías, guardianes, custodios y también las cajitas que serían las herramientas que tenemos. El primer paso, golpeamos la puerta llamándonos para abrir esas cajas. ¿Cuál sería el siguiente paso? A ver, el siguiente paso, pero bueno, este es un campo bastante grande para poder resumirlo en una hora, pero nosotros tenemos que entender que esas cajas también se van acumulando en el transcurso de la vida. Y por ejemplo, tenemos que saber que cuando somos concebidos, o sea, cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan y hacen clic y se forma una sola célula, empieza la memoria celular. Entonces, en esta vida, ya desde que fuimos concebidos y empezamos a llenar en nuestra cajita de nuestra memoria celular un montón de información. Entonces es importante poder entender y poder hacer esta búsqueda de saber si la información que está en la caja es realmente mía o no. Porque si nosotros estamos 9 meses en el útero de nuestra madre y fuimos alimentados, cuidados, amados y protegidos y estamos en contacto con ella, ¿qué información es la que se guarda en esa caja? ¿Tuya o de tu mamá? De mi mamá. Por supuesto. ¿Sí me entiendes? Y mientras ahí estamos en este proceso tan hermoso de la concepción, embarazo y parto, no es casi nada nuestra información. Por supuesto. Entonces tenemos que saber que muchas veces en nuestra vida nosotros no estamos actuando de acuerdo a la información de nuestras cajas, sino de las cajas que no nos pertenecen. Entonces es importante ir viendo si esa caja es mía o no es mía. Y en la poca experiencia que tengo, o mucha tal vez, si yo he venido con 10 cajas, 2 cajas son mías, las otras no me pertenecen. Entonces pasamos la vida, además de habernos olvidado de quiénes somos, porque nunca nos llamamos, nunca nos sentimos, nos divorciamos o nos divorciaron de nosotros mismos, vivimos la información de las otras cajas
de otras personas. Charito, vamos a seguir ampliando este tema de las cajas porque me parece muy importante esto que tú acabas de decir ahorita, cómo estamos cargados realmente de información que ni siquiera nos pertenece, ¿cierto? Sin embargo, quiero hacer énfasis a que justamente Lucía Barahona, gracias primero por permitirse compartir, nos dice: gracias gracias, yo sentí una especie de aire que me hizo temblar de las rodillas para abajo. Ya, Lucía, muchas gracias por darte la oportunidad de estar contigo, de empezar a saber realmente quién eres. La vida es una lectura de información. Nosotros tenemos que aprender a leernos y a leer. La vida es información, 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 que se traduce en vibración y en energía. Porque nosotros somos básicamente eso, información, energía y vibración. Entonces, si Lucía tuvo un temblor de las rodillas para abajo, su cuerpo me está hablando de una niñez, de su niñez. Es lo que más está pesando, porque de las rodillas para abajo es la niñez. No muy tierno, porque de los tobillos a los pies es cuando eres un bebé tierno. Pero hasta las rodillas me habla de una vida antes de la memoria, que quiere decir del nacimiento hasta... ¿Te acuerdas que antes decían, es que no tiene razón, decían? Que la razón entra a los 7 años. Ah, claro, claro. Alguna cosa decían los papás. Entonces, más o menos hablamos de que ella en su niñez se separó de sí misma y se olvidó de que era Lucía Barahona. Qué interesante. Bueno, en todo caso, mi querida Lucy, la lectura de ángeles es para ti y seguramente ahí tendrá la posibilidad y el mensaje de ampliar toda esta información que de una u otra manera con esta experiencia que acabas de compartirnos ha sentido. Entonces, la recomendación es escriba, apunte, recuerde para poder obtener la información, aunque si no es así, seguramente será lo que tenía que ser. De todas maneras, volvemos en un segundito para seguir profundizando en las cajas y seguir adquiriendo más herramientas del día de hoy. Muchas gracias. Seguimos con este interesante tema de reconocernos y de encontrarnos. De todas maneras, vamos a volver, perdón un segundito, estaba leyendo los mensajes. Vamos a volver a este tema de las cajas. Tú decías que la mayoría de la información que nosotros cargamos no es nuestra, es información que nos ha sido puesta, ¿no es cierto? O que les pertenece, en este caso, a la mamá, como de hecho me dijiste para mí. Pero cuéntanos, ¿cómo de alguna manera lograr intuir qué información es mía y qué información no? Bueno, eso ya es un poquito más complejo para decir, a ver, yo me voy a abrir esta cajita. No, pero sí hay cosas que son bien decidoras en la vida y que tienes que aprender a leer. Por ejemplo, y eso nos lleva a tener actuaciones que no son nuestras también durante la vida. Por ejemplo, si un niño o una niña sintió cuando estaba en el vientre de su madre que su papá le violentó a su mamá. ¿Sí? Ese ser, ¿qué es lo que siente? Primero, impotencia, porque no puedo defenderle a mi mamá de mi papá o de lo que sienta, ¿verdad? Entonces, esa información inconsciente ya va generando, ¿qué va generando? Impotencia, va generando miedo, va generando resistencia a la parte masculina, va a generar un montón de circunstancias que se van abriendo así vibratoriamente durante la vida. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el caso de esta persona que recibió su madre maltrato cuando estaba en el embarazo por parte de su padre. Y luego también lo vio en la vida antes de la memoria. Esta persona seguramente, para poder defenderle y restarle el dolor al ser que le dio la vida, ¿qué es lo que va a hacer? Va a conseguir una persona que le haga lo mismo que parece su mamá. ¿Para qué? Para poder aliviar el dolor que en el momento preciso no pudo hacer nada por su madre. Entonces ahí estoy viviendo en una información de una caja que se generó en el embarazo, en la gestación, pero que no me pertenece, sino que le pertenece a la decisión y al contrato sagrado de mi madre.
Y con esta información trascendente que nos acabas de dar ahora, solamente cambiando un poquito, primero la manera de concebir y segundo la manera en la que vivimos todo el proceso de gestación, de vivir ese embarazo, ¿cómo cambiaría la humanidad? Totalmente, totalmente, ¿cierto? Sí. Porque, por ejemplo, otro ejemplo, hay una persona que se siente culpable y está todo el tiempo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Vamos a imaginar, porque de mis consultas sí yo llevo una estadística para poder entender cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos estigmatizaron: parirás con dolor. ¿Quién lo dijo? Alguien. ¿Alguien se le ocurrió? Alguien se le ocurrió que tendríamos que parir con dolor, ¿ya? Y eso ya se hace un código en la vida de las mujeres. Nosotros ya nacemos con esa impronta de que si vas a parir con dolor. O sea, no tienes otra opción. Ya. Entonces, por lo tanto, una mujer que entra en su labor de parto y empieza: ay, 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 ya no puedo más. ¿Cuándo termina esto? ¿Cómo me duele? Siento que me voy a morir. ¿Qué información está recibiendo el niño que está dentro, la niña? Sufrimiento y dolor terrible. ¿Cómo le estoy causando este dolor a mi madre? Y no puedo hacer nada. Por supuesto. Entonces, en su vida va a tratar de generar circunstancias que le permitan hacerle ver a su madre o hacerle sentir a él que no es culpable del dolor que sintió su madre en el parto. O sea, es un poco complejo, ¿sí me entiendes? Porque este estigma ya lo traemos de no sé cuándo y no sé a quién se le ocurrió. Y así podemos ir viendo en el camino. Por eso es que nosotros tenemos que ser nuestros propios autoanalistas. Pero para esto, como siempre repito yo, tenemos que volvernos observadores de nuestra vida. ¿Sí? Porque nosotros aquí tenemos manos, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos voz, pero en otros niveles de conciencia, aquí son mis ojos, en otro nivel de conciencia es mi mirada interior, y tal vez en el siguiente nivel de conciencia es mi mirada universal, y en el siguiente es mi mirada cósmica. Porque así somos de infinitos. Que somos de vastos e infinitos. infinitos. Bueno, en todo caso, haciéndoles la invitación para que si ustedes tienen alguna consulta, inquietud que quieran hacerle conocer a nuestra querida Charito el día de hoy, nos dejen saber a través de las redes. De todas maneras, leo un poquito, dice: usualmente me llamo cuando estoy tensa y hoy que lo hice me sentí muy feliz. Otra persona dice: buenos días, sentí paz en el momento del taller. No sé si a lo mejor está en algún taller algo, pero es ese. Dice: digo mi nombre y tengo un uso en la garganta, pesadez en el pecho. Ya. A ver, cuando yo me llamo y siento dolor y pesadez en el pecho, seguramente es porque de alguna manera me he autocastigado o me he autoculpado, consciente o inconscientemente. Porque no se trata de juzgar, eso te decía, yo tengo que volverme un observador. ¿Y qué es observar? No me juzgo, no me culpo, no me critico, no me condeno. No juzgo, no culpo, no critico ni condeno a nadie más. Entonces, al volverme yo un observador, al llamar mi nombre y al despertar esta primitiva vibración, voy a dejar de sentirme culpable, voy a dejar de sentir dolor por mí, voy a dejar de pensar que soy una víctima de la vida, ¿me entiendes? Porque la vida no es eso. La vida es la oportunidad hermosa de aprender, entender y aceptar. Qué hermoso. Eso que acabas de decir, la vida, y es esta alquimia de vivir, ¿no? Esta alquimia de vivir, realmente quitarnos ese peso y yo creo que de alguna manera incluso los procesos femeninos han sido más estigmatizados. La menstruación, justamente es este tema del dolor a través de la menstruación, el parto con dolor y todo eso, la responsabilidad que tenemos todos y todas de ir cambiando esa programación, que esa realmente es la invitación de este programa. Como tú decías, a mí me gusta muchísimo el término acechanza. Acechanza se habla mucho en el chamanismo, pero no es el andar acechando al otro, pues es el acecharme a mí, el observarme, el mirarme, el detenidamente conocerme, reconocerme las veces que sean necesarios, porque vamos mutando y aparte de eso, en el vaciado o en el abrir de cada cajita van saliendo cosas nuevas. Van saliendo cosas nuevas. Nosotros tenemos que entender que somos los llamados a mudarnos de piel.
las veces que seamos necesarios. ¿Hasta cuándo? Hasta quedarnos desnudos ante nosotros mismos. Porque lastimosamente pertenecemos a una raza humana, pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a una cultura, pertenecemos a una sociedad y pertenecemos a una familia. Y este simple hecho hace que nosotros tengamos la necesidad de ser aceptados. Tenemos la necesidad de pertenecer. Y en esta necesidad nos vamos poniendo un montón de ropa, un montón de máscaras, armaduras inclusive de guerra, para poder aceptar y desarrollarnos dentro de la tribu y dentro del país y dentro de la sociedad que escogimos para vivir. Pero muchas veces esto se hace como el faro de nuestra vida, y no es así. Primero tengo que aceptarme a mí misma, primero tengo que saber quién soy yo, y tengo que empezar a despojarme de todas estas vestiduras, de todas estas máscaras que me impusieron o que yo mismo me impuse, o que yo mismo fabriqué, para poder tener la valentía, porque se necesita valentía para abrir las cajas y saber y devolver en completo respeto, en completa sacredad, o sea, ser sagrado, y decir, esto no es mío, yo voy a devolver de alma a alma a quien corresponde. Por eso hay una cosa muy bonita que les ofrezco también, y tengo un dolor de mano y puedo tomar mi mano y decir, universo, devuelve a quien corresponde este dolor con partículas de conciencia añadida. Oh, qué bonito. Entonces, si el dolor no es tuyo, seguramente a los 5 minutos desaparecerá. Sí. Hermoso. Y con esta hermoso regalo, herramienta que Charito nos acaba de dar, vamos a pasar a un breve corte musical, y enseguida volvemos. Muchas gracias. Charito nos compartió hace un momento que dice, universo, devuelve esto, que puede ser un dolor, una circunstancia, algo, a quien corresponde con partículas de conciencia añadidas. Esta es la verdadera realidad que nosotros vivimos, entre comillas, y utilizando la mejor expresión de la palabra realidad, porque nos muestran estas herramientas, entre comillas, simples que tenemos de ir vaciando las cajitas, de ir liberándonos de todo eso que creímos que éramos, pero que realmente no somos. Y es como asumir un poquito, primero, la responsabilidad que tenemos todos de sacar nuestra verdadera esencia, Charito. Sí, eso es en realidad la verdadera misión de nuestra vida. Como yo te decía antes, tenemos que aprender a desnudarnos, porque solamente cuando estemos desnudos, me libero de todo este peso energético, yo puedo tocar la siguiente puerta de mi siguiente nivel de conciencia, y posiblemente después de mi siguiente y de mi siguiente y de mi siguiente. Y eso nos va a llevar también a descubrir algo maravilloso que yo aprendí en mis casi 30 o 40 años con los ángeles. Y es que nosotros nos inculcaron y también nos codificaron. Es que el ángel de la guardia está atrás tuyo y te cuida y te protege. Entonces el ángel de la guardia es un ser que está fuera de ti, ¿verdad? Porque te lo asignaron. Pero en realidad el ángel de la guardia eres tú mismo, en otro nivel de conciencia. Entonces, también tenemos que aprender a llegar a conectarnos con este maravilloso ser que es nuestro ángel de la guarda. Por eso se llama tu ángel de la guarda. No, yo no he escuchado que compartimos un ángel. No, el tuyo es tuyo y el mío es mío. Eso sí, no, ahí no es amar compartir. No, eso no. Claro. No, entonces tenemos que ir en este trabajo hermoso, sereno, pasivo, de irnos reencontrando, de irnos desvistiendo. Y esto no quiere decir que no vamos a caer en crisis, que no nos vamos a enojar, que no nos vamos, entre comillas, a equivocar. Vamos a tener que pasar por todos estos senderos, por todos estos charquitos de lodo, como digo yo, para poder seguir en el camino. Lo importante es saber que esto es en infinito. Yo, por ejemplo, tengo en esto como 35 años y sigo. Y cada día sigo con más entusiasmo, con más energía y con la certeza de que si antes del enojo me duraba 40 días, ahora ya me dura 1. ¡Ay, qué bueno! Sí, no, pero en verdad, o sea, es un camino para toda la vida. Y eso que acabas de decir ahora es muy, muy válido, Charito, porque muchas personas reciben un mal mensaje o se tergiversa el hecho de cuando empiezas tú un camino de autoconocimiento, camino personal, espiritual, como queramos llamarle, creen que de una u otra manera, o se entiende que de una u otra manera va a ser así como
hice clic. Mágico. Exacto, es como tener la varita mágica de ahora soy un ser de luz, nada me pasa, nada me inmuta, y resulta que es muy al contrario, diría yo, porque al hecho de irte quitando esta analogía tan hermosa de las capas de la cebolla, te vuelves más sensible, eres más, ahora lo que tú dices, de pronto eres más sensible, pero ya no te dura tanto. A lo mejor ya cuento con una herramienta. Si antes me caía y me revolcaba, ahora resulta que ya me siento y hasta me limpio de pronto un poquito. Sí, claro. Y sigues caminando. Así es. Entonces es entender justamente por eso esto de es de valientes realmente venir a jugar este juego de vivir, y eso habla hermosamente de todos los que estamos encarnados en este momento, porque todos somos valientes. Por eso y todos somos merecen guerreros. respeto y todos son sagrados. Exacto. Y todos incluidos incluso las otras especies, ¿no? Animales, vegetales, por supuesto, plantas y todo lo lo más demás. hermoso. Yo les quería regalar otro regalito, Ujú. porque tenemos regalitos para regalarnos todos, entre todos, por montón. Y era lo que te decía del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, ¿te acuerdas? Ya. Buenas noticias. Buenas noticias, perfectas. No, cuando nosotros vamos a encarnar aquí en esta tierra, tenemos los regidores del Banco Emocional de la Vida. Eso ya también yo lo he repetido muchas veces, pero muchas veces nos olvidamos en qué consiste. Entonces, Banco Emocional de la Vida. Nosotros cuando vamos a encarnar pasamos por este banco para retirar nuestra chequera emocional. ¿Ya? Porque somos 75% emociones. Eso tenemos que saber. Por eso es que somos a veces tan volátiles o las emociones nos inundan muchas veces. Entonces, todo vamos a pasar y vamos a firmar esta chequera. Es una analogía. Y a todos, ahí es cuando todos somos iguales. Desde el presidente de la República, de la nación más poderosa, al que barre una calle. En eso somos iguales. Porque a todos nos van a entregar 1.000 millones de energía para empezar esta chequera. Entonces, esta chequera se maneja de la forma más sencilla. ¿Sí? Saldo, tengo la opción de depósito, de retiro y saldo. Depósito, retiro, saldo. Entonces, cuando una persona está en una crisis, por ejemplo, en una enfermedad, en un divorcio, en una pérdida de trabajo, en alguna cosa que nosotros nos sentimos que nos golpearon, tengo que ir y decir, ¿cómo está mi saldo? Y seguramente el saldo de esta chequera está en rojo. ¿Ya? Cuando hay un caos, cuando hay una pérdida de dinero, es porque una enfermedad, lo que sea, este saldo está en rojo. Y yo al Banco Emocional de la Vida no le puedo llamar y decirle, aló, hola, ¿cómo está fulanito? ¿Cómo ha pasado? Podemos renegociar la deuda. ¿O puede darme un sobregiro? No. Porque si tú llamas al Banco Emocional de la Vida y le dices, aló, señor, ¿cómo está bonita? Deposite. O sea, es la única opción que tiene. Empezar a depositar en mi vida. Entonces, nosotros muchas veces también tenemos que ver cómo estamos con este juego emocional. Si estas emociones me llevan a hacer un depósito o un retiro de mi cuenta. Y muchas veces al retirar yo también hago que retire otra persona. Entonces tengo que estar completamente consciente y presente de cómo está manejando esta cuenta. ¿Y cómo depositas, Charito? A ver, el primer depósito ustedes ya lo hicieron hoy cuando se llamaron. Qué hermoso. Ya hice un depósito porque me reconocí, me entendí y me acepté con todo lo que soy, con todo lo que tengo y con todo el bagaje que voy a descubrir. Por ejemplo, cuando yo necesito zapatos y digo, ay, me encantan esos zapatos, yo quiero esos zapatos y puedo tener los zapatos. Pero mi hijo se va a la fiesta y necesita zapatos nuevos. Y yo no me compro mis zapatos por comprarle a mi hijo. ¿Qué estoy haciendo? Prestándome. Estoy haciendo un retiro de mi cuenta. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, si yo veo en la esquina del semáforo a un señor que dice, necesito comida para mi familia, ayúdeme por favor. Y yo voy en el carro y tengo mis moneditas aquí, cojo y le entrego lo que sea. ¿Qué estoy haciendo? ¿Un depósito o un retiro? Un retiro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, a ver, te voy a decir lo que se me viene. Estoy vulnerando ese proceso de esta persona en el sentido de tiene que vivir eso para poder evolucionar, ¿no? Su alma, exacto, es parte de su contrato. Su alma pactó eso. Entonces,
Yo creo que es eso, ¿no? O sea, sin querer decir que hay que ser solidarios, ni mucho No, menos. claro. ¿Cierto? Pero también ahí hay que entender que a lo mejor ese fue el contrato de su alma, pero también en su libre albedrío decidió estirar la mano. Eso también hay que entender. Pero también si nosotros queremos hacer un depósito en esta circunstancia y no un retiro, porque es muy fácil meter la mano al bolsillo y decir, toma, y limpiar mi conciencia y decir, ayudé. ¿Ya? ¿Cómo podrías hacer un depósito? Por ejemplo, si él te está diciendo, claro. ¿Cómo harías tú para hacer un depósito en esa circunstancia? Por ejemplo, yo algo que hago muchísimo, y perdón porque no me gusta hablar mucho en público esto, pero ando a cargar comida, por ejemplo. Te está diciendo, necesito comida para alimentar a mi familia. Exacto. Si yo tengo un pan y le parto le doy el pan, estoy haciendo un depósito en mi cuenta y le estoy haciendo que él deposite en la suya también. Y así podemos ir observando cuántas veces en nuestra vida, en las relaciones, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿por qué es un divorcio? ¿Por qué retiramos hasta que se dio el divorcio? ¿Sí me entiendes? La cuenta quedó en rojo total. La cuenta quedó en rojo y ya no podemos depositarnos más. Entonces es importante que al reconocernos también empecemos a manejar esta cuenta como la chequera. Tú no vas, si tienes $100 en el banco, no vas a firmar 10,000 un cheque. Claro. Entonces, más o menos, este es una alegoría igual cómo voy a ir manejando este banco emocional de mi vida y cómo voy a ir manteniendo mi saldo. Ok. Bueno, y realmente el tiempo se hace muy cortito y más cuando son temas de tanta nutrición. Charito, hablando de este tema emocional de la vida, es estar presente al respecto de cuándo doy y cuándo quito, ¿no es cierto? Y cuándo me quito. Es que lo que pasa es que el me quito no debería existir. Sí, no debería existir, pero existe. Porque como seres humanos y sobre todo las mujeres tenemos mucho la tendencia emocional de siempre dar a los demás primero que a nosotros mismos. Es como una cosa intrínseca de la mujer porque hemos dado la vida, pues, o sea, hemos ofrecido la vida al mundo, hemos hecho muchas cosas por los otros. Entonces sí es importante entender. Yo tengo un gran maestro en mi vida que se llama Jesús, tú sabes, y él dice, amarse los unos a los otros. A ver, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces todo empieza en mí. Todo empieza en mí, por eso es importante tocar las puertas y abrir estas vibraciones para amarme a mí misma y a través de mí poder entender y dar a los demás. Y saber que en esta cuenta emocional yo soy la que retiro y yo soy la que deposito y yo soy la que mantengo el saldo. Entonces, eso te va a ayudar a estar presente en tu vida. A ver, en un segundo, cuando yo voy a decir esto a esta persona, voy a hacer un retiro, voy a hacer un depósito, chuta, voy a retirar, mejor busco otra manera. Voy a retirar y voy a sobregirar. Y si me voy a sobregirar, ¿sí me entiendes? Entonces, hay que siempre estar observando, no con estos ojos, sino con la mirada interior. A ver, porque aquí somos ojos, en la siguiente tercer ojo, en la siguiente es mirada espiritual, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre un poco estamos como muy conectados con este tercer ojo que nos han dicho tanto. Decir, oye, darás viendo si voy a hacer un depósito o un retiro, porque a veces yo ya me olvido. Pero es bueno porque cuando estamos en una desarmonía absoluta, en un caos, en una crisis, en una decisión difícil, siempre tengo que regresar a ver así esta cuenta emocional. Y con todas estas herramientas que el día de hoy hemos recibido también, como tú dices, y es hermoso porque realmente lo que tú decías, somos tan vastos, que siempre podemos entregarnos unos a otros a mano llena y sin temor de que falte porque hay abundancia, hay vastedad, estamos llenos de todo. Entonces, Charito, antes de cerrar, quiero hacer también el regalo que en esta mañana se sintió en los comentarios de este programa. Voy a subir el link para un libro, el libro que sentí hoy que había que subir, que es el libro del planeta azul. Este es un maravilloso regalo que nos envían, que sería muy interesante que todas las personas que resuenen puedan tener contacto. Y para cerrar, tu mensaje, que hablaste del Maestro Jesús. Para cerrar, el único mensaje que quiero decirles yo es que no se olviden realmente de quiénes somos. ¿Sí? Y después de haber abierto esta puerta, vamos a abrir la siguiente puerta.
que me es permitido decir. Y vamos a hacer una herramienta que nos va a acompañar la primera con la segunda y repetir. Yo soy un ser de luz vibrando en alta frecuencia. Yo soy un ser de luz vibrando en alta frecuencia. Yo soy un ser de luz vibrando en alta frecuencia. Que así sea y hecho está. Entonces, cuando voy a hacer algo muy importante en mi vida o en la simplicidad de la vida, repetirme, voy a salir a trabajar, voy a salir a lo que sea, yo soy un ser de luz vibrando en alta frecuencia. Hermoso. Y con este mensaje cerramos el día de hoy. Con esto, yo soy un ser de luz vibrando en alta frecuencia. Recuérdenlo, nosotros somos los magos alquimistas de nuestro camino. Y en nuestras manos está recordar quiénes somos. Un abrazo y feliz fin de semana. Gracias, Charito, por tu presencia. Feliz fin de semana. Adiós. Este canal es una invitación a pausar, a volver a la calma, a tomar un respiro consciente y retomar lo esencial en la vida. Te invito a elegir al azar el cuento que más te llame. Confía, tu alma sabrá llevarte hacia la medicina que necesitas.